Bueno, compañeros, quería plantear lo siguiente. Son 4 años de gestión multicolor desde el 2013 y me parecía importante que, como desde la Secretaría de Formación, aportar algunos conceptos que tienen que ver con la experiencia que hemos aprendido de la lucha de los docentes. En esto no se trata solamente de un criterio de humildad, sino de profunda pertinencia política, porque los que me precedieron también plantearon que nosotros, por más que estemos en la conducción del gremio, lo somos gracias al movimiento docente y a la lucha docente de la cual hay que aprender. Y en esto apelo a la condición docente de todos, porque no da lo mismo decir cualquier cosa, y sobre todo a la hora de que estamos en un sindicato que no es una corporación que defiende meramente cuestiones económicas aislada del resto del movimiento obrero y de la sociedad, sino que somos un gremio que queremos politizar la lucha docente y estamos convencidos que cada vez el rol docente en las sociedades del mundo ocupa un rol tremendo en lo que es la ampliación de una ciudadanía que nos dieron las burguesías del mundo desde las revoluciones burguesas. Y en esto, por eso creo que hay palabras que valen más que otras. Y tal cuando vamos, impelidos por toda la opinión de estos periodistas mediocres que responden a corporaciones, a la lectura comprensiva de los chicos con el resaltador, hay palabras que valen más que otras. Y eso tiene que ver con los conceptos, las categorías, ideas fuertes que aparecen con una reiteración que tiene que ser meditada más allá de nuestra formación política todo el tiempo, de que hay ciertas ideas y ciertos conceptos que están repetidos en los textos, en los discursos y que forman parte de la práctica y que tienen que ver que más allá de una invocación moral de que queremos el bienestar de todos, se orientan hacia una práctica sindical docente con el conjunto del movimiento obrero que nos dé una mejor condición en la que estamos viviendo. Uno puede apelar al socialismo, que ya se cuestionó el capitalismo, sabemos todos que el socialismo apareció históricamente como un sistema social superador. Pero en esto prefiero invocar las cuestiones meramente democráticas por las cuales la masa de trabajadores y los docentes permanentemente estamos disputando la de quienes gobiernan y conducen el poder. Por eso me parecía importante solamente mencionar a los efectos de los condicionamientos que ha tenido la educación pública, que más allá del mandato que inició la burguesía hace siglos atrás de la modernidad, de independizarnos de la iglesia, hay una permanente disputa sobre la educación que queremos en el mundo. Y esa disputa está constantemente condicionada, por ahí no se expresa a nivel consciente plenamente, porque por eso estamos subordinados, por la lucha de los trabajadores y los docentes. Porque la educación que nos da la burguesía, y cada vez la que nos da más la burguesía para entender el marco histórico y tradición de lo que es el gobierno de Macri, traiciona todo lo que en un principio se había fundamentado, la emancipación del hombre. Entonces, en este sentido, reconocer un marco de análisis. Si nosotros estamos hablando de educación, entendemos que hay una lucha de los trabajadores y de la burguesía por el tipo de educación que queremos. Y esto hay todo un fundamento teórico. Las escuelas se formaron por parte de una tremenda presión de un pueblo que quería conocer sus destinos, y en este sentido el movimiento obrero constantemente estuvo ligado a la formación y a la educación para entender la realidad. Entonces, dicho esto, voy a apelar a lo subjetivo, que Andrés Berena en un momento lo mencionó. En el contacto personal de la mayoría de nuestros compañeros, nosotros permanentemente tenemos una visión de una persona, de una historia personal e individual, donde nosotros tenemos que apelar muchísimo al esfuerzo que involucra la decisión que puede llegar a tomar un compañero para afiliarse a un sindicato y encima para ser delegado. Todo lo que ha pasado, y que contó muy bien Alicia Bello hasta el momento, donde si bien no hay una derrota histórica del movimiento obrero docente, al contrario, está todo por verse, y de hecho en el último conflicto, aunque no hayamos logrado lo que queríamos, salimos con una fortaleza moral que parte del tema de que nos queremos mucho más y que tiene que ver por nuestros vínculos que no han sido rotos. Apela a tener al compañero en cuenta de cómo se le habla, qué se le dice, en función de ingresar a este verdadero valor agregado que viene de la lucha docente y del movimiento de los trabajadores, que es el tema de lo que nos enseñan las generaciones a través de lo que ha sido la historia. Por eso yo, en contra de los medios de comunicación, apelo que no podemos analizar la educación si no es en la historia de la lucha por la distribución de la riqueza y los modelos económicos que nos han dado. Porque la televisión lo que está haciendo permanentemente es cada vez manejar una mediocridad y una fatalidad muy grande con respecto a lo que pasa en la educación y totalmente poniendo impune lo que realmente condiciona la educación, que es la política económica de un país.
un país como la Argentina, que, al menos apelando desde la crisis mundial del 30, la burguesía se vio obligada a desarrollar un modelo industrial que, mal que le pese, tuvo que tomar en cuenta a una clase obrera que cada vez se politizaba más por las mismas condiciones de debilidad. Se estaban matando por la distribución del mundo, mataban a millones de personas en las guerras mundiales, pero los trabajadores empezaron a tomar una experiencia de organizarse cada vez más, no voy a referirme a los periodos de revolución socialista, en función de la presión que tenían burguesías como la de nuestro país de desarrollar la industria. ¿Qué tipo de industria? ¿Qué tipo de modelo económico? Basado en una autarquía, basado en la necesidad de producir cosas que ya nos importaban más por la guerra, basada en el problema de las revoluciones que se habían formado en la Unión Soviética y en el mundo entero, se apelaba a una industria donde la clase obrera obviamente seguía siendo explotada, pero había que disciplinarla. El sistema educativo estuvo en función de eso, estuvo en función de disciplinar a la clase obrera en los criterios del desarrollo de una máxima ocupación. Pero eso entró en crisis, y lo sabemos que a mediados de la década del 70. Más allá de meternos en esta problemática, es muy interesante tomar en cuenta el valor rico que nos dio Alicia Bello de la historia del sindicalismo docente. El sindicalismo docente, si bien existía desde antes, fue en 1958 donde para mí empieza a aparecer su organización más política en términos de organización, de una manera tardía con respecto al resto del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque Alicia no dejó de mencionar todos los aspectos que tenían que ver con la lucha por el tema de qué tipo de sindicato queríamos. Digo 1958 porque es importante por el reconocimiento del estatuto del docente, donde había prácticamente, ahora es muy criticado, pero también lo defendemos, en la provincia de Buenos Aires, una visión de qué tipo de derechos, pero también de obligaciones queríamos los docentes tener con el Estado. Entonces, me parece muy importante tomar en cuenta esto, sobre todo también en lo que fue 1976 con el golpe de Estado. La educación no pudo ser indiferente, y el destino de la educación, a lo que pasó en 1976, donde un desarrollo industrial disputado por una clase obrera que se armaba. Yo el otro día le hablaba del concepto de subversión, que hay que valorizarlo positivamente, de parte de una fuerza social donde no estaban exclusivamente las organizaciones armadas, sino los trabajadores en las comisiones internas, en fábricas, con docentes sindicalizándose, cada vez amenazaban más con politizarse y disputar el tipo de democracia recuperada que se dio con el gobierno en 1973. Por eso el golpe de Estado vino más que nada a querer cortar esa experiencia que se dio en toda la región latinoamericana, del tipo de democracia, si se quiere, con las palabras socialismo nacional que se quería dar en esa época. Entonces, en este sentido, la educación sufre un duro golpe, más que nada por las libertades políticas que se estaban conquistando en el tipo de lucha, en el tipo de relaciones de fuerza. Por eso, me parece que hay que tomar muy en cuenta que también veníamos con un envión, sobre todo internacional, por los movimientos estudiantiles como el Mayo francés y el cordobazo, donde cada vez se discutía más algo más allá de la cuestión y de la invocación ética de los movimientos de lucha armada en Cuba, de predisposición y entrega personal, que tenía que ver con disputarle a la burguesía el conocimiento con los que dirigíamos las ciencias sociales y el aparato científico y tecnológico. El Mayo francés tuvo que ver mucho con eso, con el sentido de para qué trabajar en una fábrica, qué tipo de egresados teníamos que tener. Y evidentemente, si bien la dictadura en la Argentina lo condicionó, en la Argentina hay algo patrimonial que siempre manejamos de la Secretaría de Formación. Y es el hecho que por circunstancias de la lucha social, la sobrevivencia de la clase obrera, hubo una enorme derrota del autoritarismo militar y de todo tipo en 1982 y en 1983. Quizás ayudado por el giro que quisieron tener de escapatoria la dictadura militar del régimen con la guerra de Malvinas. Pero es algo muy importante tenerlo en cuenta como docente a la hora de explicarle las etapas históricas a nuestros chicos de un periodo donde todavía, por suerte, estamos, que en 1983 ha habido una revolución democrática muy importante que condiciona todas nuestras experiencias y que permite que, a diferencia de otros espacios, en otros países, haya una multiplicidad de expresiones de rebelión y protesta, que hoy se manejan mucho en lo que es la herencia de otro proceso que fue el 2001, que fue la crisis política de legitimidad de la clase política, donde la clase intentó ir por el que se vayan todos y no quede ninguno. Evidentemente no fue así,
pero lo que les quiero decir es que es muy importante el aspecto democrático con que la Argentina se sigue moviendo a pesar de los actuales gobiernos y las tradiciones. Ahí se dio un acontecimiento muy importante, que fue el Congreso Pedagógico bajo el gobierno de Alfonsín. Ahí se sentaron las bases de lo que no pudieron hacer mientras iban desmantelando el tipo de industria que estaba en disputa entre pymes vinculadas al mercado internacional e incluso con un desarrollo para seguir exportando, y transnacionales que cada vez querían hacer más, beneficiándose de la regulación del Estado, de la economía nacional, una factoría y una colonia. Entonces, ¿qué pasó en el Congreso Pedagógico? Es algo que tenemos que analizar, porque fue el pie inicial donde el régimen, frente a la lucha de masa, empezaba a darle lugar a la educación privada y religiosa, que hasta hoy en día cada vez se vislumbra más, que se le da más apoyo financiero y hasta legitimidad en los hechos frente a lo que el movimiento docente viene realizando. Hubo golpes hiperinflacionarios en el 89, en el 2001, pero no han podido derrotar este aspecto enormemente democrático de los trabajadores y de los docentes en nuestro país. Lo que sí tiene que quedar claro es que después de ese congreso pedagógico, la burguesía tomó una decisión en nuestro país, que explica algo que hace de la lucha docente algo tremendamente político, no corporativo. La decisión de no invertir más en educación y de sobreutilizar los edificios públicos construidos con esos modelos industriales y económicos sin disputa en la Argentina desde los años 30. Y subsidiar la educación privada. La Ley Federal de Educación de Menem nunca fue derogada en los hechos. Y nosotros en La Matanza, el principal distrito testigo, lo hemos vivido. Sigue habiendo esas enormes rémoras de vivir en una secundaria destruida, con la falta enorme de cantidad de jardines, con escuelas cada vez más privadas, sobre todo en la parte inicial. Entonces, la nueva ley educativa del gobierno de Kirchner no hizo más que respetar esto. Y es más, el gobierno de Macri, con el plan maestro, con los acuerdos de Purmamarca, Jujuy, y con las declaraciones que han hecho del Plan Estratégico Educativo Nacional 2017-2021, no hacen más que reconocer toda esa etapa que se inició desde el gobierno de Alfonsín. Por eso les digo, estos gobiernos que hemos tenido, que han sido fruto de los condicionamientos de la lucha de los trabajadores y de los docentes, respetan una continuidad que viene desde hace décadas por precarizar y privatizar cada vez más la educación. Entonces, por eso nos parecía importante tomar en cuenta esto del Congreso Pedagógico. Y, en este sentido, tomar en cuenta que el carácter de la lucha docente, al menos desde el maestrazo, ya nunca más fue exclusivamente por lo salarial. Hay algo que permanentemente llamamos en la Secretaría de Formación y que lo manejamos por conceptos que se acuñaron gracias a la lucha de los docentes en el Gran Buenos Aires, porque no por nada acá están las principales concentraciones de población, que es el tema de la batalla de las escuelas. Lo vemos en la última movilización que tuvimos en este mes. La gente estaba orgullosa de llevar, los docentes, las maestras, sus pancartas, sus insignias, que son escuelas públicas, que es la contención de las naves con las que van navegando en este caos que nos da la provincia de Buenos Aires y los gobiernos por culpa del régimen, en lo que es una lucha de una tremenda implicancia política. Los maestros no están peleando solamente por el salario. Parece obvio, pero es muy importante reconocer el enorme carácter político de la lucha que los propios docentes de base están dando. Entonces, nos parecía muy importante reconocer lo siguiente. Cuando el SUTEBA fue recuperado, porque no me voy a meter porque ya tocaron el tema del origen de SUTEBA, en 1999 hasta el 2003 por la Violeta, ya empezó ese movimiento que es recurrente en los trabajadores de la Argentina, que son el tema de las autoconvocatorias y de los hombres. Se peleó por la pérdida de formalidades, se peleaba por el salario, pero lo que recuerda uno que ya lleva unos años en la docencia, en que Matanza nunca más se volvió atrás, y es más, es progresivo, que todas las generaciones docentes, desde finales de los 90 hasta la actualidad, se han hecho expertos en la pelea contra todos los funcionarios de todos los gobiernos por las escuelas públicas, que son de una enorme implicancia frente al caos que nos da el régimen con el narcotráfico, los guetos, de levantar nuestros barrios, porque la pelea por la escuela nos beneficia a todos. Y choca de lleno con lo que lamentablemente la burocracia tomó en esa cooptación política, la celeste, en el 2005 con la ley de financiamiento. Es decir, quedarse con una visión de que se garantizaba ese financiamiento mentiroso del 6% del PBI, cuando falta todo lo que los docentes nos están dando a entender, y que esta conducción multicolor que se debe a ese movimiento
y se debe al conjunto del movimiento obrero por la pertinencia de las agrupaciones y de los partidos, que no tienen partido, de lo que es el avance del movimiento obrero en la Argentina, que es este concepto que tenemos que manejar con todas sus implicancias racionales, la emergencia educativa. Nosotros estamos peleando para que los funcionarios reconozcan un estado de excepcionalidad en cuanto a dar partidas financieras, por lo menos excepcionales, para empezar por algo principal, que faltan centenares de escuelas secundarias, que hay que decirle basta a la inversión educativa, porque todos los delegados en jefatura, en Consejo Escolar, en la Dirección General de Escuelas, nos temían en la Plata, porque decían, la matanza, uy, ustedes cuando vienen, decían la Guardia de Seguridad, vienen con los bebés, la mamá, porque vamos arrastrando a toda la clase social y la clase social nos arrastra. Peleábamos todos por todas las escuelas. Y esto es algo que tenemos que superar, porque desde los tradicionales presidentes del Consejo Escolar, Silvio Maffeo, Alejandro Schwarman, jefes regionales, todo el tiempo hacen lo que es la inversión de las bodas de Caná en cuanto al reconocimiento bíblico. En vez de convertir el vino en agua, el vino que traemos permanentemente lo convierten en agua y lo diluyen. ¿Por qué? Porque no pueden asumir como Estado una decisión que ya tomaron desde los años 80, que es que no pueden crear escuelas como las tuvieron que crear en los años 30, o por lo menos en la Fundación Nacional, porque han tomado otra decisión de crear un modelo de escuela que ahora vamos a analizar. Entonces, lo que está implicado con la emergencia educativa es la planificación educativa. Ninguno de los delegados del sistema multicolor y de los activistas que nos rodean tiene que dejar de tener una visión integral en cuanto a que la pelea es por la planificación educativa por zonas. El delegado tiene que ser el primero que conozca cuántas escuelas tiene su localidad, cuántas escuelas privadas hay, porque incluso se dan escuelas donde se vacía la matrícula para llenar otras que son más precarias, que requieren menos inversión para reventar otras, y nos dividen. Entonces, la enorme pelea y tarea de los docentes es pelear por conquistar con nuestras direcciones sindicales una visión panorámica, grandes mesas de negociación después de una lucha tremenda que los ponga contra la pared y tengan que ponerse a sentar. Se tienen que sentar en Casanova, en Virrey del Pino, en Catán, diciendo cuántos alumnos tenemos. Después vamos a dar las cifras. Voy terminando. Con el tema de los contenidos pedagógicos, la lucha no ha sido menor. No se pelea solamente por el tema del salario y la infraestructura, se pelea también por los contenidos pedagógicos. Pero hay una deuda en esto. ¿Por qué? Con la Ley Federal de Educación, los contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales, la burguesía, con una versión tremendamente liberal, intentaba hacernos abstraer de las condiciones de enseñanza. Y esto todavía sigue siendo una pelea. Y la nueva ley educativa, a propósito de lo que el kirchnerismo pretendió en su ganancia política, de levantar las banderas, con conceptos como el de sujeto de derecho, la ley de sexualidad, no avanzó en cuanto a asumir, más allá de lo proclamativo, que el sujeto de derecho está en una confrontación con una clase social que lo que quiere es ningunearla cada vez más. Entonces, en este sentido, la organización política que pueda surgir de nuestra lucha docente tiene que tomar en cuenta una superación de las leyes educativas. Por eso somos críticos del cuaderno del delegado que sacó el SOTEBA provincia, donde reivindica las leyes que enfrentamos. Entonces, nosotros vamos por asumir que de la noche a la mañana no vamos a lograr una ley educativa ideal. Va a estar muy ligada a la lucha de la clase obrera por un plan económico, por un gobierno de los trabajadores. Pero vamos a tener que asumir, como lo asumen los maestros en Siria, en África y en todos los países donde claramente hay una confrontación militar, que nosotros vivimos en una confrontación, si bien no militar, con consecuencias, con bajas muy graves, que son los planes económicos. Entonces, en este sentido, no se trata simplemente de traicionar la democracia que hemos conquistado por nuestras generaciones anteriores en la derrota de los militares y de cualquier autoritarismo, sino que en estos 32 años nosotros defendemos más la democracia si le enseñamos a los chicos la consigna que constantemente repetimos: maestro luchando también está enseñando. Esa consigna es conceptual, hay que asumirla, en el sentido que esta democracia que nos venden en los medios de comunicación no es la democracia que queremos. Queremos otra democracia, pero asumimos que estamos en lucha. Por eso hay que arreglar cuentas con la economía. Tenemos que promover corrientes de profesores y de maestros que sean críticos en economía. Vamos a hacer un taller de delegados en la técnica 1, una escuela que fue fruto de las anteriores condiciones que logramos de industrialización en nuestro país, que fue condicionada. Entonces,
en esto hay que empezar a asumir que el país se tiene que industrializar porque tiene que haber dirigismo económico. Y dirigismo económico en el sentido de condicionar a una clase social que no es industrialista, que es parásita, que fuga capitales y que lo único que quiere es tener ganancias inmediatas. Eso tiene tremendas consecuencias en todos los contenidos de lectura comprensiva, de operaciones matemáticas y de asimilación de las grandes conquistas científicas de la ciencia natural. Y se puede llegar a hacer una transposición didáctica en primaria y en secundaria precisamente para crear sujetos de derecho, pero que tengan una conducción de enfrentamiento. Entonces, lo vimos también con el tema de la educación sexual, una conquista muy importante en un momento que hay una revolución de género en el país, pero no la operativizan porque no quieren, por intromisión de otra corporación milenaria que es la Iglesia, que la clase obrera planifique su felicidad, su familia y que su cuerpo se lo pueda apropiar y que no esté sometido a la ignorancia de la potencialidad del desarrollo de vida que tenemos bajo las condiciones de la burguesía. Por eso yo considero que en este sentido nosotros con el macrismo, y voy terminando, tenemos que lograr resolver una cuestión que forma parte mucho de lo que es los debates que tenemos al interior del gremio y fuera del gremio. A todas luces nosotros tenemos un enfrentamiento con la conducción de nuestro gremio, pero tenemos que tener en claro que los fenómenos de burocratización son precisamente fenómenos. No se puede caricaturizar de que de repente hay gente que nace que ya va a ser burócrata, traicionera y latina. Porque no se trata, yo soy sociólogo, de enseñar que los procesos sociales justamente tienen que ver con que existen los malos que ya venían de nacimiento y se los nota con la cara que tenían en la nursería, en el hospital, y otros que son buenos y altruistas. Eso echa para atrás todo un proceso, y lo digo en momentos en que gana Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit avanza en Inglaterra, no se puede llegar a fundamentar y retroceder que todo el manejo de lo social pasa porque hay una maldad endémica tipo edad media de algunas personas. Baradar seguramente no nació burócrata, pero es fruto de una agrupación y de una línea política que tomó decisiones que pueden ser juzgadas éticamente como burocráticas y hoy en día frente a nosotros claramente que aparecen como una burocracia. ¿Por qué? Porque es un aparato independizado del movimiento docente que actúa para frenar la perspectiva de una lucha. Tenían todos los basamentos con la CGT, que también está burocratizada y mucho más que ellos, para poner un paro y un coto a toda esta ofensiva del macrismo que es producto de todo lo que acumularon con lo que le dejó el kirchnerismo, el menemismo y Alfonsín con De la Rúa. Y no lo hicieron, por prebenda, por cuestiones personales, todo lo que se quiera. Pero en esto, ¿por qué quiero decir esto y finalizar? Porque nosotros como Conducción Multicolor siempre estamos abiertos a que nos digan si estamos cometiendo riesgos de burocratización. Y no porque tomamos la decisión con la conducción, en la conducción sindical, sino porque también puede haber burocratización de los delegados. Yo me acuerdo de un compañero acá que nos aportó mucho en la formación de talleres, manejaba el paradigma del delegado. Y terminábamos todos tratando de fundamentar que el delegado tiene que ser integral. Por eso, en los talleres que hacemos, vamos a hacer el número 8º, nosotros siempre dijimos, el delegado tiene que estar preparado para todos los escenarios. Y no tiene que ser un cadete ni llevar y traer, sino tiene que promover toda la discusión entre los compañeros, porque es una apuesta política de la clase. Entonces, nosotros podemos burocratizarnos si formamos mal delegado. Y tenemos que arreglar cuentas con toda una serie de compañeros que son el paradigma de lo patrimonial en la matanza, activistas, compañeros que no son afiliados, para resolver esta problemática. No porque no discutamos con compañeros que sustenten la conducción provincial, porque discutimos con ellos y tenemos que incorporarlo. Acá debería haber compañeros quizás de la Celeste o kirchneristas o vinculados a los fundamentos políticos que declara la Celeste, sino porque nosotros tenemos una perspectiva enorme para luchar por las escuelas. Luchar por las escuelas, luchar por la mejora de los barrios, luchar por un programa económico soberano, por un mayor dirigismo del Estado. Y es empezar a arreglar cuentas con una dirección general de escuela que a propósito de los concursos y las pruebas de selección no la tenemos que tolerar más con que la dirigen los más probos y profesionales. Son las familias del PJ y el corporativismo narcótico de los aliados circunstanciales, que ahora puede también ser el del macrismo, que jamás van a permitir que un docente con toda su experiencia, donde los mejores lleguen a conducir. Reforma a tus reformadores, gobierno docente en la Dirección General de Escuelas, recordar la reforma de 1918 en Córdoba, tiene que haber un carácter programático de todo lo que hacemos, y no solamente en una invocación ética. Bueno,